Vamos a empezar. ¿Están? Creo que ahí está, ¿no? Vamos a ver. Creo que ahí vamos a empezar ya. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues bueno, como cada jueves estamos aquí con un tema nuevo. Y ahora traté de empezar puntual porque si no después ahí se me enojan si empiezo antes, como la semana pasada. Y déjenme ver acá lo que tengo que compartir. Ok. No se puede. Bueno. Bueno, si escuchan un poco de ruido es porque el día de hoy acá en la ciudad de Monterrey llovió y el problema no es que haya llovido, sino el problema es que llovió de tal forma que llovió muy poco, entonces lo que hizo fue que aumentó automáticamente el calor de una forma impresionante y bueno, es sofocante, la verdad. Entonces tuve que prender el aire central de la casa y estoy exactamente abajo de una de las escotillas del aire y es por eso que en ocasiones no sé cómo se llama, se puede escuchar como con mucho ruido, pero es a consecuencia obviamente de que tengo el aire puesto y entonces por eso mucha gente de repente me pregunta ¿cómo se llama? El por qué de repente se oye como con tanto ruido. Pero bueno, vamos a esperar unos minutos para poder iniciar con el tema del día de hoy, porque la verdad es que el tema del día de hoy es impresionante. Estuve a nada de probablemente no dar el Facebook Live de hoy, porque el día de ayer amanecí sin voz, de una forma impresionante. Se me fue la voz y no sé por qué. No fue resfriado, yo pensé que había sido un resfriado o algo, pero pues no fue resfriado ni nada. Y y apenas hasta hoy, no, hasta anoche me regresó la voz un poco y entonces fue como que ahí ya empecé yo ¿cómo se llama? A recuperar la voz y bueno, yo creo que ahorita estoy así. Si de repente ven que batallo un poco para hablar o algo, pues bueno, tiene que ver en relación con eso. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante porque vamos a hablar específicamente de la espiral espiritual. ¿Qué significa esto? Pues vamos a hablar específicamente del por qué estamos en las condiciones de vida en las que nos encontramos cada quien. Si a alguien le va muy bien en la vida, pues está perfecto. Pero si, por ejemplo, de repente tenemos problemas a lo mejor en relación con economía, con dinero, probablemente con cuestiones de pareja, probablemente con cuestiones de salud a nivel familiar, etcétera, pues tiene que ver en relación con esta espiral espiritual en la que muy pocas veces se habla y la parte más importante, muy pocas veces logramos entender este proceso. Entonces, la intención del día de hoy es hablar y explicar un poco los motivos del por qué nos encontramos en ocasiones en ciertas circunstancias que nos hacen de repente no entender el por qué, por más que hago y hago trabajo y trabajo y trabajo y trabajo, me va de cierta forma y aquí lo vamos a entender el día de hoy. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, por favor pregúntenme con toda confianza, escríbanla. Y como se los dije la semana pasada, en el programa de la semana pasada, sabía que iba a haber muchos comentarios, me llovieron muchísimos comentarios sobre el tema, que la gente de repente estaba como un poco impactada, como que fue muy fuerte lo que dije, y eso que como siento que me vi de repente como muy fresa,
Pero pues bueno, creo que es parte de lo que tenemos que empezar ya a trabajar y a vivir en esta nueva etapa, ¿no? Y los temas que tengo para esta semana son sumamente importantes porque obviamente nos hablan específicamente de los procesos rumbo al 2020. Entonces, pues bueno, creo que tenemos que empezar y primero tendríamos que entender que, por ejemplo, aquí en América tenemos un problema muy fuerte porque aquí en América de repente pensamos que la vida es lineal. O sea, nos enseñan que la vida es lineal. ¿Qué significa esto? Significa que aquí en esta etapa nos enseñan que nosotros nacemos y morimos. Se acabó. O sea, no hay más opción, no hay más situaciones, es lineal. No existe un antes, no existe un después. Todo eso tiene mucho que ver con cuestiones de religión. Y entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente vivimos de repente como atormentados por todo lo que de repente vivimos y de repente nos mandan por ahí ciertas cosas. Hola Olivia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también Jorge y Maite, mucho gusto saludarlos. Como cada jueves siempre están conectados, se los agradezco mucho. No olviden que es bien importante el compartir este video con la intención obviamente de que esta información llegue a más personas y que podamos obviamente abarcar y transmitir un poquito más de todo. Elliot, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me da mucho gusto que estés aquí. Entonces, bueno, y aparte, ahorita también les platico porque ayer subí que todo el mundo sabe que ocupo un asistente y me llegó ahí un chorro de gente y cosas, pero bueno, al rato les platico en qué consiste. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy porque la verdad es que yo creo que es un tema que, como les dije, les estaba explicando, tenemos que empezar a romper ciertos paradigmas porque aquí en América nos educan pues para obviamente nada más nacer y morir. Entonces aquí las religiones, los criterios, de repente por ejemplo todo lo que son las cuestiones de todas las culpas, pues generan el hecho de que la gente no vea más allá. Entonces la gente piensa y tiene la idea de que todas nuestras acciones son obra de un creador supremo y entonces pensamos que vivimos en un mundo de probabilidad, que eso significa que vivimos en un mundo de buena y mala suerte, y entonces hay gente que nace rica y entonces hay gente que nace pobre, y entonces hay gente que tiene vidas mucho más privilegiadas y hay personas que de repente corren con buena suerte y es cuando logran obviamente transformar y cambiar sus vidas. Y es triste porque nada de eso es así. O sea, al final, a consecuencia de que tenemos ese tipo de ideologías aquí en América, pues obviamente tenemos un mundo muy limitado. Al tener un mundo muy limitado, nos enseña, por lo tanto, a que no podemos aspirar a más, a que no tenemos el derecho a pelear más cosas, y entonces nos tenemos que conformar con las condiciones que nos tocó vivir. Y aquellas personas que buscan y que salen de este contexto buscando superarse y buscando hacer cosas, o lo hacen de dos formas: o lo hacen bien porque lo trabajan de una forma muy positiva, o lo hacen, como decimos vulgarmente, pues a la mala. Y a la mala me refiero que probablemente sea por cuestiones a lo mejor de robos o de sobornar gente o de sacarle dinero a la gente, no sé. Al final, todo eso al final está mal visto. Si nos vamos a Oriente, descubrimos que en Oriente es diferente, porque en Oriente la vida es cíclica. ¿Qué significa esto? Significa que en Oriente todo el mundo sabe que las personas nacen, tienen una niñez, se desarrollan, una adolescencia, una madurez, una etapa anciana, mueren, fíjense, y después vuelve a reencarnar en un ciclo de vida constante, porque a diferencia de América, que en América la vida la tenemos pensada que es lineal,
Eh, en Oriente no. En Oriente sabemos que es algo que es constante, es una variable constante en la que nacemos, morimos, y es infinito. El único detalle que hay ahí es que siempre hemos pensado que este movimiento cíclico que nos maneja Oriente es como plano. O sea, me refiero a que nazco, muero, me desarrollo y aquí me quedo. Nazco, muero, me desarrollo. Cuando realmente este círculo, ¿sí me explico? Este movimiento que hacemos al momento de nacer y al momento de reencarnar, pues tiene que ver específicamente en que este movimiento es una espiral. Significa que es hacia abajo, perdón, hacia arriba, vamos moviéndonos hacia arriba en cada reencarnación, o nos vamos moviendo hacia abajo dependiendo de cada reencarnación, porque habrá veces en que vamos a reencarnar y que nos va a ir muy bien y entonces tenemos una reencarnación en la cual evolucionamos. Pero también puede pasar de que en ocasiones podemos tener una reencarnación en la cual involucionamos. Y entonces, en ese movimiento de esta espiral, ¿sí? Ahí nos vamos atravesando con todas las personas que han estado en nuestras vidas. Y entonces descubro que yo en esa espiral, por ejemplo, yo me encuentro a lo mejor en esta espiral, es un movimiento en espiral hacia arriba o hacia abajo. Yo a lo mejor me encuentro en este punto de la espiral y resulta que enfrente de mí, en otro punto, probablemente me tope con la reencarnación actual de la que fue a lo mejor mi ex esposa en la última reencarnación. Y en este momento, al yo no entender este proceso, por eso probablemente estamos en choque, y es entonces cuando de repente ahí se generan los karmas, y es cuando de repente ahí entendemos el por qué hay personas que son privilegiadas, o hay gente que nace rica o pobre o blanca o morena o negra o azul o verde, como quieran, los colores que quieran, pero tiene que ver en relación al movimiento de la espiral. Ahora, esta espiral evoluciona de acuerdo a nuestro nivel espiritual, por eso se le llama la espiral espiritual. Entonces, una persona, para que entendamos, las personas no pueden tener dinero y las personas no pueden tener prosperidad si primero no trabajan su espiritualidad. Así trabajen, así hagan, así se endeuden, así vayan con Coppel, así vayan a no sé qué, ¿se me explico? Así se saquen la lotería, ¿sí? Porque está comprobado, eso está comprobado, que todas las personas que se sacan la lotería o las casas de estas de sorteos de universidades importantes, todas, no quiero saber quién no, en excepción, terminan en fracaso total, terminan pobres y la parte más importante, terminan con una desunión familiar impresionante. Ahora, ¿esto por qué se da? Pues porque obviamente, como les acabo de decir, la prosperidad económica depende mucho de nuestro nivel espiritual. ¿Y qué pasa? Aquí en América nunca nos educan con un nivel espiritual. ¿Por qué? Porque aquí nos educan con miedo. No hagas eso porque es malo, no hagas lo otro porque es pecado. Y si hiciste eso, entonces arrepiéntete. Y entonces ¿qué pasa? Nos van llenando de ideas y nos van llenando de estructuras que únicamente lo que hacen, obviamente, es enseñarnos a fracasar y enseñarnos a vivir en un conformismo espantoso. No estoy diciendo, ya lo claro desde ahorita, yo no estoy diciendo nada en particular con ninguna religión. Pero al final sabemos que somos un pueblo o un país sumamente religioso, pero que de repente estamos muy llenos de issues. Ahora, el problema mayor es que la educación que tenemos, como lo expliqué la semana pasada, la educación que tenemos aquí en México es una educación de fracaso, completamente. Pero es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a pedir dinero prestado, porque la gente está acostumbrada a endeudarse, porque la gente está acostumbrada a vivir de la prostitución, a vivir del robo, a vivir de las demandas, a vivir del soborno, a vivir de mil cosas. Y entonces piensan que obtener un dinero momentáneo te va a generar una prosperidad duradera. Nunca va a ser así. La prosperidad duradera no va a depender ni de cuántos títulos tengas, inclusive ni del linaje que tengas, porque si bien es cierto que el linaje es muy importante, porque el linaje
tiene que ver con la prosperidad en la persona, y no nada más a lo de la parte económica, sino de todos los niveles. También es cierto que ha habido también ocasiones en que se mueren los patriarcas de la familia, quedan los hijos, y los hijos, al no saber cómo trabajar la parte espiritual, se han perdido fortunas impresionantes, pero muchísimas. Entonces, hablar de la espiral espiritual, pues tiene que ver específicamente con entender en qué momento me encuentro yo. Y entonces voy a dar muchos ejemplos para entender cosas, porque vamos a entender por qué, por ejemplo, la gente le da cáncer, por qué hay personas que les da VIH, por qué hay personas que en un accidente se mueren todos menos uno, o por qué de repente la persona que más fuma no le da cáncer y al que no fuma le dio efisema pulmonar, por ejemplo. O sea, todo esto tenemos que entender que nosotros somos una consecuencia de genes y de memorias ancestrales que tienen que ver con nuestro linaje y que tienen que ver específicamente con toda la carga que le llamamos karma. Y mientras yo no sepa trabajar el karma, pues no voy a entender ese proceso. Pero bueno, yo ahorita no voy a hablar ni del karma ni del dharma, porque no es el tema, pero sí voy a hablar del punto, lo que yo quiero que entendamos el día de hoy es, ¿por qué me encuentro en este punto de mi vida? Si estoy en un punto muy favorable, excelente, adelante, y hay que seguir trabajando hacia adelante. Pero, Margarita Pacheco, un saludote grande, felicidades a Tijuana, que hoy cumple un aniversario, 108 si no me equivoco, 118 no recuerdo, y corríjanme, y me da mucho gusto saludarte. Espero verte muy pronto allá en Tijuana. Alguien me preguntó, se me pasó una pregunta que me preguntaron por ahí, que cuando voy pronto a Tijuana. La verdad es que pronto a Tijuana y San Diego no creo ir. Tengo mucho trabajo acá y traigo muchos proyectos acá, entonces probablemente no regrese hasta final de año y vaya específicamente ya con pronósticos anuales, a menos de que Casa de Aquini me hablara que hay gente o algo, iría, pero como ahorita no tengo nada, Carmen no me ha dicho nada, entonces yo creo que regreso hasta finales de año, probablemente. Y felicidades a Tijuana, 130 años, ya ves, yo por ahí andaba bastante equivocado, pero bueno, Tijuana maravillosa, la verdad es que Tijuana tiene una magia impresionante. Yo cuando viví por allá muchos años, fui el hombre más feliz, y a mí Tijuana y Los Ángeles y San Diego me ha dado muchísimo, sobre todo amigos, que es la parte más importante, como tú, Margarita. Un saludo a todos. Entonces, Sebastián, estoy pendiente contigo, perdón, se me había olvidado. Espero verte a finales de año, y si voy antes a Querétaro, pues espero saludarte por allá. Entonces, les comentaba, lo importante ahorita es entender en qué punto nos encontramos, porque dependiendo del punto de mi espiral espiritual, es en la forma en la que yo voy a vivir. Voy a poner grados, no, más bien dicho, voy a poner niveles para entender en qué nivel encontramos. Por ejemplo, voy a hablar de 3 niveles arriba. Los voy a hacer muy generales, no digo porque hay muchos más entre cada uno, pero como una forma de globalizar la información, y hacia abajo también los voy a englobar, pues para entender en qué nivel me encuentro. ¿Vamos? Por ejemplo, el nivel más bajo de la espiral, cuando yo reencarno, por ejemplo, son, por ejemplo, este grupo de personas que de repente viven en condiciones de mucha necesidad, o que nacen en una pobreza muy extrema, o que son consecuencia normalmente de violaciones, o que son consecuencia de un grupo con mucha necesidad, con falta obviamente de cultura y de educación. Tiene que ver normalmente en que a veces son estas personas que a veces tienen que sobrevivir a base de trabajos forzados, o de repente de hacer cosas ilícitas, pues para sobrevivir, porque la estructura o la democracia o el gobierno no atiende de repente a estos grupos vulnerables. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, ese vendría siendo el nivel más bajo.
que nos habla por lo tanto de que hay un muy mal linaje en la familia anterior, que vienen arrastrando muchas correcciones de vida. Ahorita explico que es una corrección de vida, que tienen que hacer mucho más trabajo espiritual, porque mientras no hagan un trabajo espiritual no van a poder lograr un cambio y una transformación en todos los aspectos. No nada más hablo del económico, sino hablo de la felicidad, de la pareja, de los hijos, de etcétera, ¿no? de tener una vida con calidad, punto. El segundo nivel, por englobarlo así de esta forma, bueno, perdón, en este nivel bajo que estoy mencionando, en el primer nivel que estoy mencionando, ahí también entran, por ejemplo, todas las personas que mueren en accidentes fuertes, todas las personas que de repente son o están metidos en negocios ilícitos, me refiero, por ejemplo, de narcos o de cosas así, todas las personas que están en penitenciarías, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces ese es el nivel como más bajo. No quiero decirlo, o sea, no quiero que entendamos que es malo ese nivel, no, estoy diciendo como en una escala para entender los niveles, ¿va? Y dentro de este nivel que estoy mencionando estoy incorporando como 10 niveles ahí adentro, pero es una forma como de globalizar, porque si no nos tardaríamos mucho en entender este punto. El segundo nivel tiene que ver, por ejemplo, con todas las familias o todas las personas que son unas familias bien hechas. ¿Qué significa? Que nacen en una buena familia, que tienen una buena vida económica, que son personas físicamente hablando, normalmente tienen que ser personas guapas o bellas, porque la belleza física tiene que ver también con el nivel de reencarnación, mas no siempre garantiza, ojo, la prosperidad. O sea, entonces, también, por ejemplo, es un punto, porque hay ocasiones en que puedes nacer en una cuna muy baja, pero con una inteligencia y con una belleza, y es porque en esta vida te toca trabajar ese proceso y puedes llegar al nivel más alto. Pero para eso, para poderlo lograr, se tiene que trabajar la parte espiritual de esta espiral que les estoy mencionando. Entonces, en este segundo grupo, son todas estas personas que son todas las que están en el progreso, en los medios de comunicación, son todos los políticos, en fin, o sea, son como la clase elite o la clase privilegiada que tiene control o que tiene facilidad o impacto en una sociedad. Después está el tercer grupo. Lo importante de este tercer grupo es que nunca dan la cara. Este tercer grupo que estoy mencionando son realmente los que controlan el mundo, son los que realmente están atrás de todas las grandes ideas, y este grupo tercero manipula al segundo y el segundo manipula al de abajo. Ahora, este tercer grupo es de élite, por decirlo así, pueden ser desde grandes maestros, grandes ascendidos, son gente extremadamente rica y millonaria, que son los que realmente hacen que ustedes y yo ahorita en este momento tengamos esta conexión a diferentes partes del mundo o de ciudades, y que podamos conversar en esto. Si van teniendo preguntas o dudas de lo que voy diciendo, por favor váyanlas escribiendo para contestarles. Ahora, me podrían preguntar, ¿y nosotros dónde entramos? Sí, o sea, porque pues no somos los millonarios que nunca menciono, no somos tampoco esa clase super elite, tampoco somos esas personas que estamos en los niveles más bajos. Entonces, ¿dónde estamos? Pues por eso les comentaba ya que hay subniveles que no me quiero meter a explicar todos porque será confundirlos más, pero podría decirles yo a ustedes que nosotros nos encontramos entre la salida ¿cómo les explico? Del primer nivel, casi llegando a la mitad del segundo. Es en esa franja, y ahí todavía hay otras divisiones. Y la idea, obviamente, es salir de esta ecuación para entonces vivir otra espiral. Y entonces esa espiral, porque hay muchas espirales, o sea, ahorita nosotros estamos viendo esta espiral que a mí me tiene en este momento, en esta ciudad, en este departamento, en esta estructura de vida, etcétera. Pero yo, si quiero, puedo cambiar a otra espiral en la que a lo mejor me va mucho mejor, y eso se le llama mundos paralelos. Entonces, cuando uno trabaja las espirales, puedes tú cambiar de mundos paralelos
con toda la confianza y puedes entrar y salir a tu antojo cuando ya tienes control de esto y sobre todo cuando tienes un muy buen nivel espiritual y de conciencia que no pueda llegar a afectarte de más. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Ahora, ya me expliqué los 3 niveles. Voy a empezar a dar explicación para podernos entender. Resulta que todos reencarnamos. Y la reencarnación es un tema que a veces mucha gente todavía duda de la reencarnación. Y es un tema que muy pocas veces se habla. En el siglo pasado, en el siglo XX, en la época de los 90, 2000, salió un libro muy famoso que se llamó Muchas vidas, muchos sabios, de Brian Weiss. Anterior a eso, pues había todos los tratados, por ejemplo, de Allan Kardec, que Allan Kardec, recordemos que fue este gran espiritista de Europa, de España y Francia, que dejó un legado espiritual y de mediums impresionante, y nos podemos ir hacia atrás y vamos a descubrir que hay un conocimiento impresionante en relación a estos temas. Entonces, actualmente, ya en el siglo XXI, pues ahora anda de moda algo que el siglo pasado Edgar Cayce empezó a ser tan famoso, vino a reafirmar algo que se llama registro akáshico. Sobre los registros akáshicos vamos a hablar la próxima semana. No es un tema que voy a hablar ahorita, pero tengo que explicar también un poquito esto. Resulta que los registros akáshicos, para que entendamos, es la memoria que se encuentra clasificada y que se encuentra guardada en el gran tribunal del karma de todas nuestras vidas. O sea, yo en este momento me llamo Juan López, ¿sí? En este momento tengo un cuerpo físico de hombre, sí, pero he pasado por todas las reencarnaciones de hombre, mujer, etc. Y hoy me llamo Juan, probablemente en la anterior me llamé María y a lo mejor en la otra me llamé Pancho, no sé. Pero ese nombre a mí no me identifica dentro del registro akáshico. Para eso yo tengo algo que se llama nombre cósmico. El nombre cósmico es la clave y es la llave con la que yo voy a accesar a los registros akáshicos de mi alma, ¿ok? Porque yo puedo accesar al registro akáshico de mi alma una vez que yo conozco mi nombre cósmico, y entonces yo puedo ir abriendo cada archivo, cada vida akáshica, y cada vez que yo confronto un registro akáshico lo sano. O sea, nada más con saberlo lo estoy sanando, ¿sí? Ahora, eso lo voy a explicar la próxima semana porque todo mundo siempre por algún motivo quiere ser alguien importante en la historia. Me acuerdo que conocí a una persona que él me aseguraba que él había sido Buda. Entonces, imagínate. Pero lo podemos hacer. Mariana, para eso hay una... Si quieres lo podemos programar la próxima vez que vaya para allá, para el Valle de Texas, porque se tiene que hacer por medio... para poder saber el nombre cósmico, se tiene que saber por medio de la activación de la pineal. Hay una forma muy específica en cómo se tiene que activar la pineal para poder, o no nada más activarla, sino aparte saber exactamente cómo lleva uno a las personas hasta que la misma persona sabe y le llega su nombre cósmico. ¿Por qué? Porque de repente vamos a encontrar que hay mucha falsa idea de cómo sacar un nombre cósmico y no es así. Entonces, bueno, lo podemos programar el día que quieras allá en el Valle de Texas. Saludos a tu marido. Entonces, el nombre cósmico nos da el acceso a poder saber cuál es el karma o el archivo que yo puedo entrar para yo descubrir en esta por qué me falta un dedo, por qué me accidenté, por qué soy moreno, por qué soy negro, por qué robo, por qué soy adicto, por qué soy todo. Entonces, cada vez que yo abro un archivo, me va a entender el por qué yo tengo esa mamá, tengo ese papá, tengo ese hermano, porque tengo esas parejas, etc. Y entonces así es como, obviamente, yo puedo ir entendiendo mi proceso de esta vida, ¿ok? Que esa es parte de una espiral. Ahora, a mí como persona, a mí me corresponde entender y saber que, ok, ya nací y nacimos en este cuerpo perfecto, en este mundo perfecto, pero para yo poderle dar un seguimiento a mi vida, tengo que saber el registro akáshico.
que eso es lo que vamos a hablar la próxima semana. Pero bueno, ahora, eso es muy importante. ¿Cómo yo voy a saber? O sea, ya tengo ubicado que soy un alma vieja, tengo que saber cuántas reencarnaciones tengo, si soy un espíritu joven, maduro o viejo, y ya me va a ubicar en la espiral. Vamos a decirlo así, me va a ubicar en el ciclo de vida de la reencarnación para yo saber en dónde me encuentro. Pero ¿cómo voy a saber si yo tengo un alma elevada? O sea, por ejemplo, si en la espiral voy hacia arriba, o a lo mejor me estoy quedando estancado, o a lo mejor voy hacia abajo. Entonces surge un segundo nombre, bueno, en este caso sería el tercer nombre, que es mi nombre con el que nazco, el nombre cósmico, y después hay otro nombre que se llama el nombre universal. El nombre universal a mí me dice específicamente a qué raza pertenezco de los mundos superiores, en qué camino medio estuve. O sea, el camino medio, para que entendamos, significa en qué planeta yo me fui a preparar para yo reencarnar. Cuando yo muero en mi última reencarnación y reencarno en esta, yo me tengo que ir a algún lado se tienen que ir las almas, y hay muchos lugares para irse, y para poder saber eso se tiene que saber por medio del nombre universal. Entonces, cuando yo conozco mi nombre universal junto con mi nombre cósmico y entiendo por qué en este momento me llamo Juan López y tengo tales karmas y los trabajo, me ayudan automáticamente a trabajar lo que es la parte dharmática. Y entonces, cuando yo empiezo a trabajar el dharma, mi espiral espiritual se empieza a mover. Y entonces se va a empezar a mover, por ejemplo, en este caso queremos que se mueva hacia arriba. ¿Cómo yo puedo saber si mi espiral espiritual está estancada y no voy evolucionando? ¿Sí? Se las voy a poner muy fáciles. Cuando somos adoptados, cuando tenemos enfermedades terminales, o cuando he tenido una muerte muy violenta. 3 puntos, nada más. ¿Sí? Ahora, yo puedo ser la consecuencia, eso es otra cosa, fíjense, yo puedo ser la consecuencia de que probablemente yo puedo estar viviendo en este momento una espiral que se encuentra inactiva, que no voy avanzando, porque yo puedo ser el responsable de mis antepasados. Y entonces ahí surge, por ejemplo, la biodecodificación. Que hay que tener mucho cuidado con la biodecodificación, porque ahora resulta que todo el mundo estudia biodecodificación y todo el mundo lo practica. Y a mí me llama mucho la atención porque son montones de gente y estudian con el alumno y el alumno y el alumno y el alumno y el alumno. Y bueno, en fin. La biodecodificación es una terapia que es muy buena y ayuda mucho a sanar la parte del árbol de la vida y genealógico de las personas para poder trabajar el linaje, ¿sí? Hay que buscar un muy buen terapeuta de biodecodificación, porque tiene que ser una persona que tenga una sensibilidad impresionante. Pero bueno, entonces, a veces yo puedo estar viviendo los procesos karmáticos probablemente de mi tío, de mi abuelo, de mi tal. Casi siempre, ojo lo que voy a decir, casi siempre estamos viviendo las consecuencias de nuestras abuelas maternas. La abuela materna aquí juega un papel súper importante. Y vamos a descubrir que la abuela materna es la que nos da completamente gran parte del proceso. Y en el árbol de la vida, cuando empezamos a trabajar el árbol de la vida desde el punto de la biodecodificación e inclusive desde el punto de la astrología cabalística, que es otro de los estudios que hago, ahí analizamos eso. O sea, analizamos en qué punto estamos, somos la consecuencia, por qué mi mamá, por qué mi papá, por qué mi hermano, por qué aborté, por qué toda esa cosa. Entonces, y eso nos enseña a saber si entonces mi espiral se encuentra inactiva o se encuentra moviéndose. ¿Se me explicó? Entonces, esas son las formas en que yo puedo saber esto. Ahora, que yo puedo hacer algo en esta vida consciente que puede perjudicar el movimiento de mi espiral y la puede detener, sí. ¿Cómo? Asesinando a alguien. Y cuando estamos hablando de asesinar a alguien, yo me refiero desde que puedo matar a un semejante mío, y esa es la mayor desconexión, y entonces ahí mi espiral se detiene, o puedo matar animales. Entonces, a veces pensamos que
que el simple hecho de comer no nos hace, no nos convierte un poco en asesinos, y claro que lo somos. La vez pasada, en una de las comidas que he tenido con Carmen Villarreal, amiga mía de allá de Tijuana, de Casa de Aquini, que sabemos que ella es defensora de animales y que tiene este grupo maravilloso de abogados animalistas, en alguna ocasión platicando con Carmen, y fíjense que esta historia a mí me encantó, que fue una historia, si mal no recuerdo, o una lección que le dio su lama, Rinpoche. Y platicando con Carmen yo le decía, ay Carmen, pues tú no comes carne, ¿no? Por ejemplo. Entonces vamos a comer mariscos para que no sentirme tan mal que tú no comas carne y de saber que maté una vaca para comer. Entonces se me queda viendo y me dice, prefiero que mates una vaca y que te comas la carne de la vaca, porque es nada más un animal. Me dice, en cambio, cuando tú vas a comerte un cóctel de camarones, en ese cóctel de camarones hay probablemente 25 camarones, y cada camarón tiene una conciencia, tiene una energía y tiene un alma en un nivel más bajo. Me dice, entonces te conviertes más en asesino al comer 25 camarones que en comerte una vaca, que una vaca te puede durar a lo mejor 2 meses, 3 meses, y los camarones no. Entonces, cuando me dijo eso me quedé muy impactado, porque una de las formas y la única forma en la que yo puedo detener mi proceso espiritual en esta espiral es cuando yo asesino. Entonces, quienes matan gente, pues obviamente detienen su espiral, y quienes somos tan carnívoros, porque me reconozco carnívoro definitivamente, aunque sí fui vegetariano mucho tiempo, pero bueno, pues obviamente tenemos que estar haciendo un trabajo mucho más fuerte y constante para que esa situación de este nivel un poquito bajo no me afecte a trabajar mi espiral espiritual. ¿Me explico? Porque ese es un punto muy importante. Ahora, el segundo punto es cuando se hace una transfusión de sangre. La transfusión de sangre puede ser otro de los motivos por los cuales se puede detener nuestra espiral. ¿Por qué? Porque yo traigo una carga genética en mi sangre, con un tipo de sangre, A, B, positivo, negativo, o AB, o etcétera. O RH, ¿no? Que sabemos que los RH es otra historia, que después hablaremos de eso. Pero cuando entra la sangre de otra persona, entra también el linaje y la carga de toda su estructura familiar a mi cuerpo, y entonces se mezcla, y entonces al momento que se mezcla yo dejo de ser, ¿cómo les explico? Yo dejo de ser puro, por decirlo así. Ahora, con esto no estoy diciendo que no son buenas las transfusiones, claro que sí, háganselas, si son necesarias, pero hay que hacer un trabajo. Para todo hay una forma en cómo lo podemos trabajar, cómo puedo yo trabajar la transfusión, cómo puedo trabajar cierta cosa. Entonces, esas son esas dos formas, la forma en que yo puedo detener que mi espiral espiritual no avance por esto. Entonces, acordémonos que asesinar también significa abortos. O sea, ahora que está tan de moda la pastilla del día siguiente, pues la verdad es que lo que la gente no sabe es que la conciencia del alma se genera mucho antes de la fecundación, y por lo tanto cuando se utiliza la pastilla, probablemente ahí, y ese puede ser probablemente uno de los factores más importantes por los cuales podemos detener nuestra espiral. Entonces, es complicado. Yo estoy en contra del aborto, definitivamente, bajo ni cualquier circunstancia, no me importa. Y más que tengo una amiga que me dio una lección de vida impresionante. Fíjense que ojalá sería padre que un día la entrevistara, porque su caso es impresionante, de una mujer guerrera. Bueno, después les platicaré esa historia. Entonces, esta es la forma en la que yo puedo entender y saber cuál es mi punto. Entonces yo tengo que saber cuál es mi nombre, entender mis karmas, saber cómo voy a trabajar mis dharmas. El segundo tiene que ver en relación con descubrir cuál es mi nombre cósmico. Te felicito, no al aborto. Claro, no al aborto. Y cuál es mi nombre cósmico, y después obviamente también cuál es el nombre, mi nombre universal que tengo, y de esta forma yo puedo entender. Hagan de cuenta que es como
¿Han visto la película de Avengers donde Tony Stark hace estas cosas como de computadora y saca así como que un plano y un planeta y ve cosas? Y es como tener como en una tercera dimensión o quinta o no sé qué dimensión, y podamos ver como que todas nuestras vidas, y entonces descubro el por qué, dónde me encuentro detenido, voy, sano esa vida, lo saco y en esta me responde. Eso es un registro akáshico. Y eso es aprender a entender cuál es mi espiral espiritual en este momento. Porque vamos a hablar ahora de las consecuencias, el por qué de repente la gente batalla en una espiral espiritual. Por ejemplo, voy a mencionar un ejemplo. Por ejemplo, Hitler. Hitler, que es un personaje de mucho contraste, porque aunque no lo creamos o no, hay mucha gente que adora a Hitler, los neonazis, y hay mucha gente que lo aborrece. Para mí la verdad es que es un personaje muy interesante, y yo lo he estudiado mucho y he estudiado mucho su carta, y es impresionante lo que se descubre en esa carta. Pero cuando hice la carta de él, descubro que él era un maestro ascendido. O sea, Hitler en esta vida era un maestro ascendido, pero de quinta dimensión abajo, de 5 dimensiones abajo. O sea, él era un alma muy vieja, con un conocimiento impresionante, pero él estaba 5 dimensiones abajo. Al estar 5 dimensiones abajo, por lo tanto, son todas estas personas que ahora vemos en las noticias, que hacen el narco, que te sorprende cómo matan, asesinos seriales, o este personaje. Son de repente estos personajes que gobiernan un país y los dejan en la quiebra, como el que tenemos allá en el sur de América. En fin, todos estos personajes son personajes de una filosofía muy grande, de almas muy viejas. No lo dudaría en lo más mínimo que fueran grandes maestros, pero dimensiones abajo. Entonces, por ejemplo, eso significa que ¿cómo yo puedo saber si yo soy de una dimensión abajo? Todas aquellas personas que se dediquen a todo lo que tenga que ver con o ir en contra de la naturaleza del alma, son almas abajo. Por ejemplo, las personas que trabajan en los rastros, las personas que trabajan en las carnicerías, las personas, fíjense, porque son personas normales, pero ellos sin darse cuenta están en un nivel abajo, y por eso ellos batallan mucho para salir adelante, porque no conocen este punto, y el día que lo conozcan lo pueden cambiar. Por ejemplo, las personas que se dedican a practicar abortos, obviamente, todas estas personas que desmembran personas, los sicarios, los narcos, todas estas personas, todas las personas que practican magias negras, todo lo que sea fuera del contexto de la luz, son dimensiones abajo. No me importa qué. ¿Se me explicó? Magia roja, magia negra, magia verde, palomayombe, vudú, no sé. Hay muchas cosas. Que también es cierto que dentro de estas ramas, también tengo que reconocerlo, tanto del vudú como de la santería hay cosas muy buenas, ¿eh? Ojo con esto, no quiero decir que sea todo completamente malo, pero desgraciadamente muchas de las veces la gente que se dedica a eso pues son personas que se dedican a hacer esas cosas y son dimensiones abajo. Por ejemplo, si a ustedes en alguna ocasión alguien les ha hecho un trabajo de brujería, se me ocurre, es porque la persona que lo mandó a hacer está en una dimensión abajo. Pero entonces significa que yo, ¿sí me explico?, en mi última reencarnación hice tanto daño que por eso en esta, ahora a mí se me regresa esta información por medio de todos los trabajos que me hacen. Porque a veces me topo con personas que no saben la cantidad de cosas y de trabajos que tienen impresionantes, pero bueno, podríamos escribir un libro aquí juntos. No saben qué cantidad de experiencias, pero tiene que ver, por ejemplo, en ese punto. Entonces, eso podría ser un nivel bajo. Y normalmente estas personas tienen vidas muy tristes, muy trágicas. Mueren de una forma muy fuerte,
tienen agonías muy espantosas, sus vidas son autodestructivas, los padres violan a las hijas, o sea, ese tipo de fenómenos que desgraciadamente ahora lo vemos tan común. Es por eso que toda la música grupera, es que no quiero generalizar, pero bueno, casi toda la música grupera o toda la música del pueblo es música triste y habla de pura tragedia, no se diga los corridos. Y entonces son frecuencias que nos damos cuenta cómo terminan sus vidas y nos damos cuenta también quienes las viven y quienes escuchan eso, pues también nos damos cuenta del tipo de vida que tienen. Que no estoy diciendo que no nos pueda gustar una canción, claro que a todos nos puede gustar una canción, pero también consiste en que tenemos que aprender a saber hacia dónde voy a dirigir mi conciencia y cómo voy a alimentar mi alma desde lo que escucho. Entonces, ahí también hay esa parte que estamos mencionando, ¿no? Por ejemplo, hay un punto que me interesa mucho tocar, porque por ejemplo, fíjense, mucha gente me pregunta, ¿por qué la gente tiene cáncer? ¿Por qué a veces, ahora que hay tantas personas que tienen VIH, yo tengo muchos amigos con VIH, y yo sé que no se van a morir de eso, porque actualmente ya nadie se muere del VIH, digo, a menos de que no se cuiden, ¿verdad? Pero a veces te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a una persona tan joven? Sobre todo personas tan jovencitos. O sea, es impresionante cómo hay personas con 15 años, 18 años, que tienen VIH. Y voy a explicar uno de los motivos por los cuales da cáncer y generan muchas cosas. Miren, cuando nosotros no sabemos el karma, cuando yo nazco en esta vida pensando en esta forma lineal, que sé que no hay una evolución, que no tengo que pagar nada, entonces me aferro a cosas. Y al aferrarme a cosas es cuando empezamos a ir en contra de la naturaleza. Todas aquellas personas que por algún motivo no han podido tener hijos, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a buscar por todos los medios la forma en cómo tener hijos. Y entonces recurren a todas las recetas, a todos los curas, a todos los médiums, a todas las cosas para que puedan tener un bebé, o recurren a todas las instancias médicas y todo lo que es la fertilización in vitro y bueno, todas las que existen. Y entonces, cuando estamos alterando el ciclo normal de una persona, que no entendemos el que probablemente pueda ser karmático o dharmático, porque hay personas que nacemos para no tener bebés y hay toda una explicación del por qué y tenemos que entenderla como tal. Pero cuando estamos luchando en contra de esta naturaleza, normalmente los hijos de estas personas que pelean y pelean años hasta lograr tener un hijo, son normalmente los hijos que normalmente terminan con enfermedades terminales, principalmente VIH. No quiero generalizar, no quiero generalizar, pero la realidad es que tiene que ver con eso. Todas las personas que han hecho un trabajo y una labor por tener un hijo, gastan dinerales, tienen años y todo, siempre, y quiero que empiecen a investigar y se van a dar cuenta, todos los hijos terminan con un punto específico. ¿Por qué? Porque hay una alteración del ADN. Porque entonces estamos jalando un alma que todavía no estaba preparada para reencarnar, y entonces yo en mi terquedad, por no saber mi karma y por no saber mi dharma, jalo a un hijo que el hijo ni siquiera sabe, aventamos al hijo al ruedo, no le explicamos absolutamente nada de esto, y en la vida se topan con cosas impresionantes, y ahí vienen los grandes problemas. Por ejemplo, ¿por qué las personas mueren de formas tan fuertes? ¿Por qué las personas de repente pierden una extremidad? ¿O por qué las personas de repente, por ejemplo, se pueden quedar paralíticas o parapléjicas? ¿O por qué de repente hay personas que se quedan en estado vegetativo? Y te cambia la vida. Sí, te cambia la vida impresionantemente. A un amigo hace poco tuvo un problema muy fuerte ahí con un pie y entonces es una señal. Yo hace muchos años, a mí me chocaron y estuve a punto de quedar parapléjico. Entonces cuando yo traía un aparato de aquí hasta la cintura, yo decía,
No, a ver, ¿qué está pasando? Tengo que entender. Hasta que entendí, comprendí de dónde venía lo sano y en ese momento, ¡pum!, me quité el arnés. Porque esa es la ventaja que tenemos. Cuando nosotros descubrimos el origen, podemos sanar. Y al momento de sanar, podemos cambiar muchas cosas. Entonces, las personas que tienen ese tipo de muertes o, por ejemplo, que están en silla de ruedas o que murieron muy trágicamente en un accidente y demás, es porque, voy a explicar el por qué, porque en algún antepasado de la familia, que habría que investigar si es por parte de la mamá o por parte del papá, casi siempre viene más la influencia materna, pero bueno, puede ser de los dos lados. En alguna parte del linaje vamos a descubrir que probablemente un tío, un tatarabuelo, un bisabuelo o alguien mató, asesinó, se suicidó, robó, lo mataron. Entonces, la experiencia de vida que haya tenido ese antepasado vengo yo a saldar una deuda kármica, y como nosotros en esta vida, como es lineal, lo vuelvo a repetir, nacemos y nadie nos explica que hay una carta astral, que hay una carta akáshica, que hay un estudio de 4 pilares, que hay un estudio que se llama carta cabalística, para que nos digan dónde estamos plantados y qué tengo que hacer. Por lo tanto, las personas a veces vivimos los efectos de antepasados. Y es cuando de repente, chin, se me cortó el dedo, chin, nació con labio leporino, chin, nació en una extremidad, chin, de repente quedó paralítico, chin, de repente quedó en estado vegetativo. Que el estado vegetativo, aparte, es la forma más dura de trabajar un proceso karmático. Es la más dura. Y la más dura les voy a decir por qué. Porque, aparte, sabemos que la persona que está en estado vegetativo está consciente de todo. De todo. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. ¿Vamos? Por ejemplo, hay enfermedades como el asma y hay enfermedades como la fibromialgia, lo estoy diciendo mal, perdón, que son enfermedades que desde la perspectiva psicológica sabemos que son enfermedades que son mentales. O sea, eso significa que no existen, como inclusive el SIDA, inclusive. Bueno, pero ¿por qué dan? Voy a explicar por qué. Porque en una reencarnación anterior probablemente, o varias anteriores, yo, en otra circunstancia de vida, o probablemente una persona de mis antepasados, fue una persona que fue, por ejemplo, un dictador, un líder, oprimió mucho a la gente, minimizó mucho a las personas, a las mujeres. Y entonces, ¿qué pasa en esta vida cuando las personas tienen asma o fibromialgia? Ay, creo que está mal dicho. Son al final la consecuencia de reprimir cosas y emociones. Y entonces el cuerpo las manifiesta. ¿Que es una enfermedad muy fuerte? Claro, yo he estado al lado de personas asmáticas y tengo muchos amigos también que tienen fibromialgia, y es algo espantoso. Pero el origen, cuando nosotros descubrimos el origen, normalmente tiene que ver con ese antepasado. Y fíjense, normalmente las personas que tienen asma y que tienen fibromialgia, normalmente tienen un matriarcado. O las mamás son las líderes o son hijos sin papás. Y ahí viene el por qué. ¿Me explico? Porque también tiene que ver con esa parte. Pues bueno, si ya sabes que eres asmática, qué padre. Porque ahora simplemente empieza a trabajar ahora el proceso. Empieza a trabajar tus karmas, que si no me equivoco, a ti ya te hice la carta akáshica. Trabaja tus karmas y empieza después a trabajar a lo mejor 4 pilares, después carta cabalística. Empiezas a investigar a la familia, etcétera. Y ves si no tienes papá. Claro, o sea, tiene que ver, o sea, lo que quiero que me entendamos es que nada es por casualidad. O sea, todos, hagan de cuenta que es como si fueran recetas ya hechas, que sabemos que la combinación de esto da este producto, la combinación de esto da esto. O sea, no es como que, yo soy el único que me pasa esto. Claro que no, claro que no. El único detalle es que por no saber y por no investigar, pues obviamente pues nos quedamos sufriendo y batallando. En fin, les puedo poner 1001 ejemplos de situaciones o circunstancias que tengamos
pero es muy importante. Miren, por ejemplo, quiero ir a las ideas. Todos los que están ahorita conectados y todos los que en algún momento se han conectado y todos los que de repente ven el video o si ustedes están compartiendo ahorita el video, no lo sé. Bueno, todas las personas que llega esta información es porque ustedes son hijos o somos hijos de personas que nuestras familias rompieron esquemas. Fueron en contra de la estructura familiar. Y entonces, dentro de mis hermanos o dentro de los hijos de mis papás, hay otra persona que probablemente podamos ser nosotros, los que estamos aquí. Gracias, qué linda, te lo agradezco mucho. Pues cada jueves nos vemos aquí. Somos producto de papás o de mamás que rompieron un esquema y por lo tanto nosotros también vamos a ser personas que vamos a romper esquemas y entonces somos estas personas que siempre andamos buscando y preguntando, informándonos. ¿Por qué? Porque nuestra alma nos está pidiendo a gritos el poder, obviamente, cómo salir de todo este proceso y cómo empezar a saber, porque no podemos admirar algo que no somos. O sea, yo no puedo admirar una pintura, yo que soy fanático de comprar pinturas y de mandar a hacer pinturas, es porque obviamente, probablemente en alguna vida pinté, se me ocurre, ¿no? O no puedo admirar la poesía si no hay algo de poeta en mí. O sea, no puedes admirar algo que no eres. Por lo tanto, no puedes pelear y desear algo, una curiosidad nata, si no es que exista dentro de ti también esa necesidad. Entonces, ese es el punto importante. Ahora, termino con el punto. La pregunta es, ¿cómo puedo entonces yo, ya sé cómo reconocer en qué punto me encuentro en la espiral? Pero ahora, ¿cómo yo puedo trabajar para que mi espiral, se explicó, vaya hacia arriba? Y si yo quiero, puedo salirme de esta espiral e irme a una espiral mucho mejor o mucho peor, va a depender, pero la idea es obviamente progresar para poder hacer. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Miren, hay muchos métodos. La realidad es que pareciera que es muy complicado, pero es mucho más fácil. Y les voy a mencionar algunos. Se hace viviendo un éxodo. Miren, dentro de 15 días yo voy a iniciar un curso en línea de Kabbalah que tiene que ver con el Código de Moisés, que es para mí el nivel más importante dentro de la Kabbalah, porque te da las herramientas para poder transformar tu vida y te enseña cómo vivir un éxodo. Los éxodos es aprender a salir de tu zona de confort y vas a eliminar tu ego al máximo. Es una forma, a veces no la más fácil. La segunda se hace por medio del ayuno. ¿Cómo estás? Me encanta leerte, te lo agradezco mucho. Gio Falcone, hasta allá, hasta Estados Unidos que te encuentras, siempre veo tus, ¿cómo se llama? Tus recetas que subes y todo. Te mando un abrazote grandote. Espero que pronto podamos coincidir. Ahora, ¿cómo yo puedo activar esto? Por medio del ayuno. El ayuno es muy importante, no nada más es dejar de comer un día, hay todo un porqué. Y creo que eso podría ser un tema, probablemente porque la mejor forma de sanar el cuerpo y la mejor forma de sanarnos a nosotros mismos y de poder transformar y de conectarnos a la abundancia, precisamente tiene que ver con el ayuno. Pero bueno, eso ya lo explicaremos en otro nivel. Otra forma, por ejemplo, obvio, es por medio de la carta astral akáshica, que te enseña, obviamente, los niveles de karma, cómo te encuentras, cuántas reencarnaciones tienes, cuáles son tus dharmas, por qué te casas con ese señor, con esa señora, por qué tus hijos, tus decadencias, en fin, todo. Hay un segundo estudio que se llama 4 pilares. Los 4 pilares es una astrología china que se basa principalmente en saber, toda tu vida se definió hasta los 3 o 4 años, y todo lo que tú estás viviendo en este momento, los saboteos que tenemos nosotros, se debe a consecuencia de lo que yo viví entre los 3 y 4 años de edad, de mi infancia. Entonces, 4 pilares nos dice, porque esos pilares ya quedaron ahí programados de toda la vida, y cuando yo los conozco, los que vienen a futuro, los puedo cambiar y los puedo mejorar al 100%. Hay otro que se llama el estudio de carta astral cabalística, en la que nos dice específicamente cómo
en qué punto de la sefirot del árbol de la vida nos encontramos, cuál es la reencarnación, nací con una reencarnación positiva, una reencarnación negativa, cuál es la relación que yo tengo con mi familia, en fin. Y así puedo mencionar muchos más. A lo que les quiero dar a entender es que la forma de activarlo actualmente en esta era, que es la era de Acuario, realmente es mucho más fácil de lo que pensamos. El detalle es que, desgraciadamente, como hay tanta información, no nos damos cuenta que a veces lo que a veces puede parecer muy fantasioso, o lo que a veces de repente podemos pensar que es como que ay, es mentira o algo, realmente puede ser información muy fuerte. Yo muchas cosas de las que aprendí a estudiar hace muchísimos años, y cuando yo inicié mis certificaciones, yo me acuerdo que en aquellos años a mí me tachaban de loco. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar geomancia. No saben, o sea, yo recorría todo el país y me iba a otros países a estudiar con mi maestro, y me veían con cara de loco. O sea, y nunca pensaron y que era lo que realmente era, porque era algo muy nuevo. Y después fui de los primeros 12 en México, el nivel latinoamericano, de certificarme en el estudio máximo de geomancia. Y era como que yo, wow, y todo el mundo veía con cara de, ¿y luego? O sea, ¿qué es geomancia? No sabemos. Y ahora pues es un tema, ¿no? Ahora todo el mundo, ahora lo vemos en todos lados, en la arquitectura, en los diseños, en la casa. Y bueno, gracias a Dios tengo un grupo de estudiantes que tengo ya más de 10 años con ellos, maravilloso, allá en Tijuana y San Diego. Y ahora también en McAllen, y en Tamaulipas, bueno, en fin, todos lados. Que pues tan padre. O sea, lo que les quiero dar a entender es que hay muchas cosas que para mucha gente esos temas son nuevos, cuando realmente no es nada nuevo, son cosas que existen. Yo no me atrevería a hablar y a comentar y compartir algo si en mi experiencia de más de 35 años de trabajo que tengo en estos medios, yo no lo tuviera confirmado. Entonces, esa es una parte muy importante. ¿De qué otra forma podemos activar la espiral? La espiral se activa también por medio de muchos métodos de sanación. Por ejemplo, Reiki. Hay un Reiki. La vez pasada platicaba yo con Carmen porque Matías, que estuvo allá de Argentina, les fue a llevar una técnica muy fuerte que se llama Reiki Budo o Buda, no me acuerdo, y si hay alguien por ahí que la tomó, corríjanme el nombre. Y cuando veo el esquema de la forma en cómo se trabaja haciendo ciertas figuras en el cuerpo, automáticamente me doy cuenta que tiene que ver mucho con una sanación atlante, perdón. Y esas sanaciones, por ejemplo, son que hay que saber hacerlas y bueno, mil cosas. El Seishem también. Es que hay muchas técnicas, o sea, la verdad es que hay mucha técnica que puede servir. Ahora, ¿de qué depende? Todas las técnicas no a todas las personas les funcionan. Eso va a depender del karma, de la corrección que traigas, etcétera. ¿Me explico? Entonces, para eso se tiene que hacer un estudio, y dependiendo de ese estudio se hace o se recomienda trabajar lo que aquella persona ocupa. A veces, a mí me ha pasado muchas veces que yo, por ejemplo, hay cosas que no sé hacer, y entonces yo las recomiendo con gente que realmente yo sé que tiene una buena calidad de estudio y de trabajo y de profesionalismo, porque yo recomendar gente que nada más agarra un librito y ahí estudia dos cosas, no, necesito experiencia. Entonces, hay muchas formas de ¿cómo se llama?, de activar la espiral. Lo que les quiero dar a entender, y la idea del día de hoy, es decirles, todos tenemos un proceso karmático y tenemos un proceso dharmático en el cual me hace vivir yo en este momento en mi espiral. Lo que yo tengo que investigar es si mi espiral ya está en movimiento ascendente o descendente o estancado. Si está estancado, tengo que salirme a analizarlo por medio de esos estudios. Si es descendente, lo puedo saber nada más con las actividades que yo realizo. Y si es ascendente, entonces la responsabilidad es mayor, porque tenemos que juntar todas nuestras conciencias para empezar a hacer y trabajar una conciencia colectiva de transmutación a la quinta dimensión, para poder ayudar a tanta gente que ocupa en el mundo tantas cosas. Ahora, si ustedes estuvieran en este momento con una situación de vida
que a lo mejor están atravesando un problema de crisis, de enfermedad, de cosas, es el mejor momento de poderlo trabajar. Es el mejor momento de poder trabajar estos procesos, precisamente de aventarse en esos estudios y de empezar cada quien su proceso de sanación. Y la parte más importante, no olviden la parte espiritual. Sin la parte espiritual no vamos a poder lograr nada. Y yo no me refiero a que se vayan al Tepeyac hincado de rodillas, no. Para mí la espiritualidad tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con un conocimiento real, tiene que ver con un conocimiento que vaya de quinta dimensión y transformación, y que realmente seamos y nos convirtamos en personas realmente pensantes para poder trabajar la compasión, porque la gente ya no trabaja la compasión. En fin, esta espiral, como les menciono, también está manipulado por este tercer nivel que les mencioné, que es un nivel que nunca vemos y que nunca nos deja avanzar y que nunca nos deja avanzar en la espiral, porque estas personas lo que hacen es nos meten mucha información. Por ejemplo, ustedes, y eso se los voy a dejar de tarea, todas las cantantes que existen actualmente en el mundo siempre salen en grupo de 3. Siempre. Y de estas 3, nada más una continúa. Llámese Britney Spears, llámese Christina Aguilera, llámese Madonna, llámese Beyoncé, llámese Ariana Grande, llámese Lady Gaga. Ubiquen a cada una de estas personas. Y ellas nacieron junto con 3. Y de repente 2 tienen unas vidas fracasadas y una se mantiene. Bueno, así, y tiene que ser siempre en 3. Esa es la forma en cómo nos manipulan por medio de la música para que nuestra espiral se quede estática y no ascendamos. Y así les puedo mencionar muchas cosas de productos, de alimentos, de infinidad de cosas que nos detienen. Lo que sí les puedo garantizar es que es más fácil de lo que no pensamos. Completamente. En fin, amigos, no quiero tardarme más, ya tenemos más de 1 hora aquí. Y a veces siento que son videos muy largos y no me paran porque yo puedo seguir hablando todo el tiempo. Espero me haya explicado. Si no, por favor, coméntenme cualquier duda que tengan aquí abajo. Saben que cada jueves yo estoy aquí. Hace 2 semanas no estuve porque pues, mucha gente sabe que me salí de viaje. Estaba en otro país y había una muy mala conexión. Pero ya estoy aquí. Como cada jueves, por favor, compartan este video con todas las personas que ustedes crean que realmente necesitan esta información. Recuerden que esto también lo subo a la página, a la fanpage de danos un tío o un tip para subir qué, perdón. A ver, explícame. Saben que también lo tengo en mi fanpage, que es la de Fuera de la Oscuridad, que mucha gente me pregunta que por qué se llama así. Pues porque obviamente vivimos en una oscuridad limitada y queremos ¿cómo se llama? Y queremos salir de esa oscuridad, por eso se llama Fuera de la Oscuridad, porque la idea es que todas las personas, con todo lo que yo comparto y de amigos y demás, pues salgamos de este proceso. Aparte, también lo subo en la página de YouTube, porque mucha gente de repente me dice que quieren compartirlo como que por WhatsApp o así, se les complica a veces. Mariana, contestando a tu pregunta, ¿cuál puede ser un tip para poder trabajar la compasión o poder activar la parte de la espiral? Te lo puedo comentar muy fácil. Mira, lo primero que yo recomiendo, lo acabo de explicar ahorita, tendría que ver mucho con una carta akáshica. ¿Por qué? Porque la carta akáshica, Margarita, muchísimas gracias, qué linda. La carta akáshica te va a decir en qué nivel te encuentras. Ese es el primer punto. La compasión. Hijos, qué complicada es la compasión. Porque la compasión, yo no sé por qué la gente piensa que tener compasión significa tener lástima y no tiene nada que ver. O sea, la compasión es entender que el alma que está enfrente de mí es una extensión de la parte pasiva que yo tengo y está frente a mí como una forma de sanarnos juntos. Yo de sanar lo que esa persona está enfrente de mí y yo enseñarle a esa persona que puede cambiar. Cuando yo entiendo que las personas que nos caen mal, el que me mienta la madre en la carnicería, el que me le pegó al carro, cuando yo entiendo que todo eso es una extensión de mí,
y que yo tengo que trabajar esa compasión, para mí va a ser más fácil ir entendiendo que la vida diariamente nos está dando lecciones hacia dónde nos tenemos que dirigir. Quienes son padres tienen la ventaja de que los hijos les pueden enseñar muchas cosas porque son maestros mismos. La compasión consiste precisamente en ponernos en los zapatos de la otra persona, entender cuál es la situación y bueno, empezar a entender yo que no puedo culpar, que no puedo juzgar. Por eso ese famoso dicho de que lo que me choca, me checa. Claro, porque es una extensión pasiva de mí. O sea, si yo me cae mal el que roba, es porque hay una parte de mí que roba. Y si me cae mal el que miente, pues porque hay una parte de mí que también miento. Solamente que yo la tengo pasiva, no estoy dejando que se manifieste, pero está frente a mí para que me enseñe que yo tengo ese ego y lo tengo que trabajar y no convertirme en eso. Y yo enseñarle a la otra persona que hay otra forma que lo podemos cambiar. La mejor forma de trabajar la compasión de una forma muy positiva es que en el día, todas las personas, o por lo menos 5 personas con las que te topes en el día, aunque no las conozcas, aunque vayas de carro a carro, se lleven una sonrisa tuya. Si logramos sacarle una sonrisa a una persona, no sabes lo que podemos cambiar en la vida. A veces hay tanta gente que ocupa nada más una sonrisa. Nada más. Espero me haya podido explicar. Por favor, vuelvo a repetir, compartan el video con todas las personas que crean ustedes que lo ocupen. Está en mi página de YouTube, está en mi página de Fuera de la Oscuridad, que es la fanpage, más aparte aquí en mi Facebook personal. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Espero me haya explicado. Cualquier duda, por favor, me la pueden poner aquí abajo con toda la confianza. Y los veo la próxima semana, porque la próxima semana... gracias, Mariana. Espero verte pronto, amiga. Voy para allá, creo que en agosto, o finales de julio, no me acuerdo. Te aviso. Salúdame mucho a tu mamá, por cierto. Entonces, compártanla toda la información y aquí cualquier duda que tengan, por favor, con toda confianza. Les comentaba, la próxima semana vamos a hablar específicamente de lo que son los registros akáshicos, que de repente la gente me pregunta que no saben qué es. Bueno, vamos a hablar de lo que son registros akáshicos y la parte más importante vamos a ver cómo lo podemos trabajar. Olivia, Margarita, ahí te mando un abrazote y compártelo con toda tu gente. Mayra, espero que ya estés trabajando en la cena del día de mañana, la super cena que de seguro me va a hacer. Y entonces, cualquier cosa, por favor, trabajemos. A Reynosa no sé, Liliana, fíjate, ojalá me gustaría poder trabajar. Trabajo en McAllen. En Reynosa como tal, hijos, a pesar de que yo soy de Reynosa, sí me da como que un poquito de mello. Pero pues se puedes brincar allá a McAllen y con todo gusto ahí. Normalmente siempre estoy en Pioneer Mission, McAllen. Ahí la vez pasada Mariana dijo que deberíamos hacer un curso en la Isla del Padre, entonces probablemente lo podemos hacer por allá. ¿Va? Que tengan una excelente noche. Su amigo Isaac Avilés se despide. Por favor, los veo la próxima semana y empiecen a trabajar la compasión, empiecen a pensar en su espiral y lo más importante, no se olviden que somos seres de luz y tenemos la ventaja de poder compartir muchas cosas. Entonces, que todo lo que salga de nuestra boca sea para bien y no para mal. Que tengan una excelente noche.